agárrese con este tema sasasazo. Se hacía muy polémico el debate a nivel nacional por la supuesta contratación de médicos cubanos. ¿Y por qué digo supuesta? Porque, pues de manera oficial, no estaban en México, ¿no? Se habló del proyecto y todo, porque ya incluso si López Obrador dijo, no, pues vamos a traer esto y lo otro. Pero ya un juez frenó, amigos, esta contratación, ¿no? Es un juez quien ha frenado. Mire, el juez frena el plan de AMLO de contratar a médicos cubanos y dice ahí, tenga para que aprenda. Sabemos que Mario Di Constanzo, detractor ahí a la 4T, pues ya le pararon el proyecto por lo pronto a López Obrador. Pero fíjese este dato interesante. Todos sabemos, si no es que la gran mayoría, que hace una semana se abrió de manera pública la vacante de los especialistas que se necesitan y son 13,000. Todo a raíz de la doctora Ana Cecilia, hija del exgobernador michoacano, priista, por cierto, el exgober Jara, que corruptote a más no poder, que destapaba esta cloaca, vino, hizo la polémica y se quedó mejor en su lugar ahí bonito en Polanco. Bueno, pues la convocatoria se abre hace una semana y los médicos mexicanos no quieren las plazas en comunidades lejanas. ¿Qué ha dicho? Justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, se abre la convocatoria de médicos especialistas y aunque se han registrado 9,275 profesionales de las 13,765 plazas vacantes en el país, la mayoría se ha apuntado para cubrir puestos en las grandes ciudades, amigos. Ante esto, el presidente López Obrador hace el llamado a los médicos para que no solo se unan a la Jornada Nacional de Reclutamiento, sino que consideren trabajar en zonas apartadas como Veracruz y Oaxaca. Sobre el tema, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, indicó que se necesitan 154,786 médicos especialistas para poder alcanzar las recomendaciones internacionales. Por ello, AMLO consideró que a su gobierno le llevaría tiempo resolver el problema del déficit de médicos y especialistas. Habló sobre que la mitad de la población no cuenta con seguridad, por lo que el plan de su gobierno es mejorar el sistema de salud y conseguir todos los médicos. Pero pues no quieren, ¿verdad? Y es que recordemos que hace un tiempito lo dijo en esta conferencia, ¿verdad? Los conservadores están encabritados porque de que se contraten los 500 especialistas cubanos. Entonces, ya una vez que contratemos a todos los médicos y que sabemos que nos va a hacer falta y sobre todo en el medio rural, en las comunidades más apartadas, vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados. Pues saben, que se vayan al carajo porque lo primero es la salud del pueblo. Que se vayan al carajo. Y luego andan bien enojados por eso. Incluso hace unas horas, podremos decir, amigos, López Obrador decía, se dará un trato especial a los médicos especialistas que quieran ir a trabajar a las regiones alejadas. Así lo dijo, fuerte y claro. Estamos con Zoe, ya llevamos algún tiempo hablando de esto, de que le vamos a dar trato especial a los especialistas que quieran ir a trabajar en estas regiones. Más ingresos, pero no solo eso, sino otro tipo de consideraciones. Salud estaba contemplando de que se puedan formar, que puedan obtener especialidad si se van a trabajar allá. Había algo así, ¿no? Sí, es un proyecto de irlo incorporando en Guerrero para empezar. Sí, y también lo económico, con el propósito de que tengan más atractivos. Eso lo quería dejar de manifiesto.
Ahí está parte de lo que justamente compartía el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en esa tesitura referente al tema de los médicos, ¿verdad? Trato preferencial, shalala, shalala, y obviamente, bueno, pues también se va a conocer que, miren, AMLO informó que hay un déficit de 154.786 médicos especialistas en México, mientras que para los médicos generales es de 33.832. Por eso se está haciendo un esfuerzo para que se tengan todos los médicos que se necesitan. Prácticamente era parte de lo que decía el presidente en la conferencia mañanera. Y bueno, avanzando en ese sentido del tema, ya un juez ha frenado la contratación de los médicos cubanos. Justamente, ¿quién cree que lo publicaba? Bueno, le daba eco ahí Di Constanzo, pero lo publicaban a través de Latinus, ¿no? Un juez emite un mandato preliminar en contra de los planes de López Obrador de contratar a los 500 especialistas médicos cubanos. De acuerdo con una copia de la orden, el gobierno no ha demostrado que los médicos tengan la capacidad ni la capacitación necesaria para practicar su profesión en México. Los demandantes, en el caso, argumentaron que la mayoría de la paga que reciban los médicos podría ir a dar al gobierno cubano en lugar de que sea para ellos. No se dio a conocer la identidad de las personas que solicitaron el mandato judicial, pero varios grupos de médicos y profesionales se han expresado en contra del plan que López Obrador anunció aquel pasado 9 de mayo. Incluso, mire, aquí decía Francisco Martín Moreno, bueno, pues ya sabemos, ¿verdad? Habla una ilustre doctora mexicana, que es parte de lo que decía. Señor presidente, de manera respetuosa y como una ciudadana mexicana y médico mexicano, le pido por favor que reconsidere el contratar médicos cubanos. En el año 2019, en datos que están en las páginas de gobierno, aplicaron 47,000 médicos, hombres y mujeres, el examen nacional para aspirantes de residencias médicas. O sea, el examen que todos nosotros tenemos que hacer para hacer una especialidad médica en nuestro país. De esto, había 8,900 plazas, ni siquiera llegamos a las 10,000. Si usted quiere contratar médicos especialistas extranjeros porque no hay suficientes especialistas en nuestro país, primero quiero decirle que sí lo hay. Hay muchos especialistas que desafortunadamente no tienen trabajo. Y segundo, hay muchos médicos generales que no pueden acceder a una especialidad médica. Si se abrieran mayor número de plazas, tendríamos más médicos especialistas y no tendríamos la necesidad de contratar médicos de otros países. Pero pues ahí prácticamente, mire, le arreglan la plana con esto, ¿no? Se registran 9,000, pero para la ciudad, ahí en lo comodito. Entonces, pues prácticamente esto queda descartado, ¿no? De que no hay, que sí hay. Incluso, fíjese este dato, amigos. Esto es más un tema mediático actual que están utilizando estos detractores, porque ya López Obrador había sacado el tema desde el año pasado, amigos, y no dijeron nada. Qué casualidad que ahora sí están dele y dele y dele. ¿Por qué no alzaron la voz en aquel entonces? ¿Qué dijo el presidente en aquel año pasado? Fue el que se abandonó la formación de profesionales de la salud y tenemos en la actualidad un déficit, un faltante de médicos generales y lo que más afecta, un déficit de especialistas, porque se aplicó en el periodo neoliberal una política de rechazo a los que querían estudiar medicina, a los que querían ingresar a las universidades públicas, se les rechazaba con el pretexto, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no es cierto. Es que solicitaban ingresos 1,000 estudiantes
y había cupo para 100 y rechazaban a 900. Esto en todas las universidades públicas del país, en la UNAM inclusive, aceptaban solo al 10% de los que demandaban ingresar. Ahí está parte de la respuesta y lo que generaba, lo que decía López Obrador. ¿Por qué no alzaron la voz y por qué no dijeron, aquí estamos los médicos, sí habemos, señor presidente? Qué curioso que hasta hoy que hay elección en 6 estados están buscando cómo generar este desprestigio, ¿no? No es un tema más electorero el que están utilizando, es pregunta, ¿verdad? La política neoliberal es equivalente a dejar todo al mercado, a privatizar y pensar nada más en el lucro. Nos afectó en salud porque se dejó de formar médicos. Aquí lo decía fuerte y claro el presidente, amigos, amigas. En primer lugar, subrayar la importancia que tiene el internalizar el déficit de médicos. A nosotros nos faltan médicos, porque como comentábamos ayer, así como causó estragos la política neoliberal en lo económico, en lo político, en todos los órdenes de la vida pública, dañó mucho en lo social. Y esta política neoliberal, que es equivalente a dejar todo al mercado, a privatizar, a pensar nada más en el lucro, nos afectó en lo educativo y en lo que tiene que ver con la salud, porque en este periodo se dejaron de formar médicos y ahora no tenemos. Los que nuestros adversarios dicen que no, que sí hay médicos, y se estima que nos faltan 154,786 especialistas. Ahí está más claro que el agua no se puede. Señoras y señores, su comentario muy importante en la cajita de las opiniones. Se lo voy a agradecer muchísimo en la cajita de los comentarios. Regáleme su opinión, su punto de vista, si es tan amable, señoras y señores.